Tengan todos muy buenos días. Hoy es lunes 12. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Hoy quiero empezar el programa dando siempre gracias. Gracias a todas las personas que siempre están atentas al programa, pero que también están atentas a los mensajes de las convocatorias de asambleas de ciudadanos que junto con el licenciado Javier Tarazona venimos desarrollando a lo largo y ancho del Estado. Tenemos un trabajo arduo en estos días, un promedio de 3 asambleas de ciudadanos por día, más las, las cosas que también nos ocupan, que tienen que ver con los temas de la oposición a este proceso ilegal que se está convocando de constituyente. Bueno, de verdad a todas las personas hemos estado en muchos lados, estuvimos en Capacho, lo que llaman Capacho Viejo, hemos estado anoche en Santa Eduviges, en Táriba, una asamblea extraordinaria, en, en la Hacienda estuvimos también, hemos estado girando por Cordero, San Rafael, y de verdad que en Táriba, una actividad musical de protesta extraordinaria están desarrollando en Cárdenas también. De tal manera que de lo que se trata es de organizarse y presentarse, que la protesta pacífica sea visible. Eso es lo fundamental. Y nosotros, el licenciado Tarazona y yo, andamos en ese proceso evangelizando a las comunidades, intercambiando y explicándoles que este es el modelo comunista en el que ya estamos viviendo y que solamente falta por cambiar ese el modelo político. Bueno, también quiero hacerles una reflexión hoy y voy a hacer esta semana una reflexión permanente sobre el mismo tema. Es que San Cristóbal, de forma definitiva, se ha convertido en la ciudad de los huecos. Ya no solamente que es una ciudad oscura, es la ciudad de los huecos. Impresionante la cantidad de huecos que tiene las calles de San Cristóbal. Y lo peor de eso es que cuando se va dejando y se va dejando y se va dejando, después la inversión siempre va a ser superior a lo que pudo haberse hecho cuando era un bacheo. Y entonces diera la impresión que se han incapacitado para mantener una, unas calles por lo menos asfaltadas, por lo menos con los huecos tapados. Si bien es cierto, a lo mejor no existe el dinero para asfaltar completo, cosa que pudiera entender, lógicamente, lo que no puedo entender es que no sean capaces de tapar huecos. Y hay miles de huecos generalizándose en toda la ciudad. De verdad que a quien le corresponda deben hacer un esfuerzo por resolver esta situación que de verdad es un severo problema, entre otras razones porque cuando se vaya a asumir este tema, bueno, se habrán multiplicado de tal manera que ya no vale la pena ni siquiera tapar huecos porque se necesita es asfaltar de forma completa. Bueno, lo dejo ahí y vamos a continuar nosotros con nuestro análisis. Vamos a ir a la constituyente, a la constitución. ¿Por qué? Aparece la encuesta de Data Analysis que señala que el 85% de los venezolanos rechaza modificar la constitución. Si el 85% de los venezolanos rechazan modificar la constitución y la estadística que se utiliza en las encuestas puede tener márgenes de error, pero esa es una fotografía del pensamiento del venezolano. No puede Nicolás Maduro pretender tomar decisiones en contra del 85% de los venezolanos. Ese es el mayor error que se puede estar cometiendo. Pensar que se puede gobernar en contra del pensamiento mayoritario del venezolano.
¿Qué otras cosas nos revelan esta encuesta flash de Data Analysis? En primer lugar, que el 85% de los encuestados considera innecesario, vale decir que no es necesario cambiar la Constitución. Ese 85% de venezolanos que considera que no es necesario cambiar la Constitución deben estar muy de acuerdo con la posición de la Conferencia Episcopal cuando dice que no se trata de cambiarla sino de aplicarla, y en el caso de Venezuela no se está aplicando. Otro de los datos que nos trae la encuesta de Data Analysis es que el 86.1% de la población que conoce de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente considera que para convocarla debe realizarse una consulta popular. Vale decir, el 86.1% de los venezolanos considera que para convocar esa constituyente se requiere de un proceso de referendo popular. Bueno, eso es exactamente a donde nosotros estamos, esa es la prédica exactamente en la que estamos. Otro de los datos, 69.1% de los consultados que conoce de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente la rechaza. Se la repito, un 69.1% de venezolanos que conoce de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente la rechaza. Solamente un 27% manifiesta estar de acuerdo con la convocatoria. Y pudiera decir también lo siguiente, esta encuesta de Data Analysis es la que más se le otorga en manifestaciones de apoyo a la convocatoria que otras encuestas. Sin embargo, esta es la de Data Analysis y tengo que presentárselas tal cual. Otro ítem, 78.3% de los encuestados manifiestan que en el caso de que hubiera una elección para la Asamblea Nacional Constituyente, los constituyentistas deberían ser elegidos en votación universal, directa y secreta, como ha sido usual en Venezuela. Estamos en presencia entonces que el venezolano señala que en la forma de elección tiene que ser con apego a la Constitución y no con las fórmulas que han impuesto para que desde un resultado minoritario se controle la mayoría. Eso es lo que está pasando en este sistema, en estas bases comiciales que propuso Maduro en el Consejo Nacional Electoral. El 83.1% de los venezolanos prefiere la convocatoria a la constituyente si hubiese hecho en los términos como lo hizo Hugo Chávez. El 83% de venezolanos señala que se ha debido hacer la convocatoria en los términos como lo hizo Hugo Chávez. Pero ¿cómo lo hizo Hugo Chávez? Hugo Chávez lo hizo por vía de un referéndum popular al que denominó referéndum de convocatoria. Y el pueblo venezolano en un 87% votó que sí quería una nueva constitución. Después tenemos que el 80.9% de los venezolanos que han sido encuestados por Data Analysis consideran necesaria una consulta electoral, bien sea para la convocatoria de la constituyente o para la realización de elecciones generales. Vale decir, el venezolano ve en el evento electoral un evento que puede zanjar una crisis, pero obviamente la votación tiene que parecerse al sentido de la mayoría. No esto que la oposición es mayoría y en este sistema de minoría que diseñó el gobierno, siendo mayoría obtendría los escaños de una minoría, y la minoría lograría la mayoría de escaños en esa Asamblea Nacional. Por otro lado, esta encuesta flash también evalúa al presidente Maduro, quien sale evaluado negativamente con el 72.4% de la población. Vale decir, el presidente Maduro está saliendo mal, pero mal evaluado en estos temas de
en estos temas de Asamblea Nacional, perdón, en los temas no solamente de Asamblea Nacional Constituyente, está saliendo evaluado mal en los temas de cómo maneja el gobierno. Bueno, me dice el operador que efectivamente los mensajes llegan ratificando lo que estoy planteando, pues que San Cristóbal lamentablemente se llenó de huecos y no se han incapacitado los gobernantes para tapar huecos, que es una cosa de verdad bastante elemental, ¿no? Pero los huecos van creciendo, van ampliando, se van logrando profundidad y bueno, después va a ser tarde. Vamos a continuar nosotros con nuestros análisis. De la fiscal general Luisa Ortega se ha comentado bastante, se ha hablado mucho, pero hay una cosa en particular que yo quiero poner en la mesa de su análisis, porque la fiscal, la fiscal en el fondo, si todos los recursos que ella está presentando los van a desechar por una circunstancia de solidaridad revolucionaria, la fiscal, y en esto pone a la oposición en una de ponerse a la altura del proceso, porque la fiscal está llamando en la práctica a desconocer al régimen, tal cual como lo está escuchando. La fiscal está en la práctica llamando a desconocer al régimen. Cuando ella apela al artículo 333 de la Constitución, que ella lo menciona no de forma casual, lo está anunciando. La fiscal cuando cita este artículo, y es que si no hay una sentencia que suspenda la constituyente, sea permanente o cautelar, ¿verdad? Se colocará al país en el tema de la resistencia con el artículo 333. Ese artículo, por demás, que es el de, llama a desconocer el régimen, ¿verdad? Es un salvoconducto por demás para adhesiones políticas del chavismo, civiles, incluso militares, que estén considerando que la constituyente como tal es inconstitucional e ilegal, y pone nuevamente a Maduro en el lado de los que vulneran la ley. Eso lo está haciendo la fiscal, eso es lo que está haciendo en la práctica la fiscal. La fiscal está llamando a desconocer al régimen si el resultado de esos recursos no salen positivamente resueltos. Por otro lado, el tema de la fiscal es que la fiscal divide al chavismo del madurismo. Divide al chavismo del madurismo. Anoche que estábamos en Asamblea de Ciudadanos, tuvimos la posibilidad de conversar con unos chavistas y nos manifestaban que efectivamente ellos estaban en contra de que Maduro estuviese haciendo una convocatoria constituyente. Fíjese, entre otras cosas, decían los chavistas, que la revolución se había apartado de la propia creación que era la Constitución. Y como si estuvieran escuchando los programas míos de forma permanente, me decían, Carlos, lo que pasa es que la Constitución bolivariana es una constitución para la abundancia y no para la escasez. Y yo le decía, en ello estamos de acuerdo. Le dije, lo que pasa es que la Constitución bolivariana no es la que se está aplicando. Esto con unos chavistas al terminar en Santa Eduviges anoche, que estuvimos conversando. Y entonces, eso es lo que está haciendo la fiscal. La fiscal divide al chavismo del madurismo y va dejando al madurismo en una circunstancia bastante disminuida. Pero fíjese lo siguiente además. La fiscal
no solamente habló de la ruptura del orden constitucional en la oportunidad en que el Tribunal Supremo de Justicia le quitó las competencias a la Asamblea Nacional, es que la fiscal está señalando que la ruptura del orden constitucional prosigue, que prosigue la ruptura del orden constitucional, de tal manera que no la tiene fácil, no la tiene fácil el gobierno, con una oposición que está contando con el 80% en contra de un proceso constituyente que por demás le ha quitado el derecho a usted a participar de forma directa en los asuntos públicos de la nación, encuentra entonces a la ejecutora, porque a la ejecutora de la acción penal del Estado, que puede solicitar el antejuicio y el enjuiciamiento del presidente. Eso es exactamente lo que sucedió con Carlos Andrés Pérez. La fiscal que está señalando por demás está diciendo que la represión es feroz, que está diciendo que la constituyente es una amenaza. El gobierno le teme al pueblo. Es otra de las afirmaciones que ha dicho la fiscal. Y por supuesto que lo otro que ha dicho la fiscal es que la convocatoria es abiertamente ilegal. De esa manera entonces nosotros apreciamos que la fiscal sí dio una opinión que abre un boquete en la pared de la revolución. Y aquí debo ser también bastante claro, no es que la fiscal se pasó para el lado de la oposición, no. Ella está defendiendo lo que ella considera es el legado de Hugo Chávez y en conformidad con ello ha tenido actuaciones también aberrantes al lado del gobierno, pero en esta oportunidad ella está ubicándose en su propio espacio y en su propia responsabilidad. Pues bien, la fiscal es la que en la práctica está haciendo un llamado al desconocimiento del gobierno, un llamado al desconocimiento del régimen, toda vez que se están violando derechos fundamentales, como son los derechos a ser consultado en primer lugar para saber si el venezolano quiere o no quiere una nueva constitución, y de conformidad con las estadísticas que le presenté en el segmento anterior, el venezolano no lo quiere. Bueno, para que usted vea también que el problema en Venezuela es una ausencia de debate político serio y cierto, porque el tema del socialismo es un tema interesante desde el punto de vista de la doctrina, de las doctrinas, del debate mismo. Y siempre he dicho que el debate del socialismo hay que darlo a propósito de los modelos que han sido exitosos, no de los modelos fracasados. Nuestro mayor problema es ese, que el presidente Maduro y Chávez eran marxistas formados en Cuba. Entonces copiaron el modelo equivocado, copiaron el modelo que fracasó, copiaron el modelo que se sirvió del petróleo de Venezuela para mantenerse a flote. Y entonces, por supuesto, uno termina considerando el hecho de que lo auparon para poder montar un modelo de dominación con la justificación de la revolución. Ahora bien, cuando nosotros miramos, por ejemplo, el caso de Noruega, un país socialdemócrata, que es también de la égida del socialismo, pero democrático, del socialismo de mercado, entonces uno pudiera preguntarse qué hizo Noruega que no hizo Venezuela con el petróleo. Y entonces fíjese usted, y esto es para las personas de la tercera edad, para que vean que sí podemos hacer cosas, que sí hay un planteamiento político que presentar a nombre de todos ustedes para solucionar problemas. Fíjese el caso de Noruega. En Noruega se creó el Fondo Noruego de Petróleo, que fue promovido inicialmente por la Comisión de Pensiones. Las proyecciones revelaban que el gasto público para pagar pensiones no podía ser cubierto con las contribuciones de la seguridad social ni con los impuestos de los contribuyentes. Entonces, en 1990
se crea el Fondo Noruego de Petróleo con el objetivo de acumular las reservas para el sistema de pensiones. Entonces, fíjese, el sistema de pensiones, que en Noruega es de los primeros del mundo, está fortalecido con una reserva que le viene del tema petrolero. Ellos fueron haciendo transferencias, se fue nombrando, fueron construyendo el fondo. Bueno, y hoy en el 2017 los activos de ese fondo superan los 900.000 millones de dólares. Vale decir, no solamente incorporaron dinero en reservas de un fondo para el pago de las pensiones, sino que además ese dinero fue capitalizándose hasta obtener en este 2017 900.000 millones de dólares. Entonces, una de las cosas que el noruego ve en el petróleo es que ellos dicen que el petróleo no es una herencia, sino es una deuda con las generaciones futuras. Nosotros en Venezuela hemos sido incapaces para asegurar un uso inteligente de la renta petrolera, salvo algunas circunstancias que en la historia hemos visto, porque en Venezuela, por ejemplo, se utilizó el petróleo en tiempos de la Cuarta para estabilizar los ingresos en el país. Eso era entonces, si la ley de presupuesto, por ejemplo, se calculaba a 40 y se vendía el petróleo a 60, esa diferencia entre 40 y 60 iba a un fondo que se denominó Fondo de Estabilización Macroeconómica, de tal manera que cuando el petróleo calculado a 40 bajase de ese precio, pues se sacaba de ese Fondo de Estabilización Macroeconómica para que el presupuesto nunca tuviera un faltante. Así era como se invertía los recursos en Venezuela. Y de esa manera, entonces, se utilizó para asegurar el flujo presupuestario. En el caso de Noruega, creó el fondo para invertir los ingresos petroleros de forma directa para asegurar bienestar primero de la población jubilada, aliviar la carga de las pensiones a las generaciones venideras, y ese fondo noruego fue invertido después en bonos en el exterior, valores, acciones, rendimientos, que fueron haciendo de eso un recurso complementario para el propio presupuesto nacional. Pero obviamente allá no existe la construcción que existe aquí, ni la mentalidad socialdemócrata de Noruega es la que tienen los gobernantes nuestros en Venezuela. En Venezuela existe una mentalidad rentista, absolutamente rentista, y los mejores exponentes del rentismo y del pensamiento de conuco son precisamente las personas que están gobernando en este momento. Y de esa manera entonces se fue la riqueza petrolera y no quedó absolutamente nada. Nada. Porque ni los huecos los han podido tapar en San Cristóbal. Estamos entonces en una circunstancia de comparación con Noruega, a donde Venezuela no tiene punto de comparación con lo que ha hecho Noruega con el dinero del petróleo. De esa manera entonces el presupuesto de la nación, el presupuesto para que no tenga impactos negativos en Noruega, se prohibió invertir, por ejemplo, en compañías que operen en Noruega. ¿Por qué? Porque entonces, caso distinto al caso venezolano, el gobierno invierte con empresas que están operando en Venezuela. En Noruega, para evitar el impacto negativo, prohíben invertir en compañías que operen en Noruega. Dice que las inversiones tienen que ser realizadas en el exterior y solo los rendimientos son los que pueden venir al país a ser inyectados para complementar el presupuesto de la nación.
el fondo no puede poseer, por ejemplo, más del 5% de las acciones de una compañía y con eso van evitando también la tentación a estar financiando empresas con problemas, con problemas presupuestarios. Estamos hablando eh, de que Noruega con esos fondos ha logrado armonizar la política fiscal, la política monetaria, contribuye sin lugar a dudas a estabilizar la inflación, asegura bajas tasas de interés y eso estimula la inversión productiva y logra el pleno empleo. Ayer en Santa Eduvige preguntaba, explicando cuáles son los derechos que los venezolanos ya hemos perdido, preguntaba quiénes tienen trabajo formal. Bueno, de una asamblea de unas 200 personas, apenas 15 personas tendrían empleos formales. Eso indica que nosotros estamos en una situación eh, de informalidad en la economía altamente por demás peligrosa, altamente peligrosa. Bueno, pero esas son las circunstancias. Entonces, mire, una comparación rapidita entre Noruega y Venezuela le dice a usted y sobre todo a las personas de mayor edad, de la tercera edad, sí hay propuestas para tener una mejor calidad de vida a partir de el uso de los recursos que del Estado se han dicho que son de los venezolanos, como es el caso del petróleo. Y con eso decirles que nosotros estamos mal simplemente porque tenemos un gobernante de carácter marxista. Yo siempre pongo el ejemplo de Evo Morales. El indio Evo Morales no tiene a Bolivia como está Venezuela. ¿Por qué? Porque Evo Morales no copió el modelo cubano. El que copió el modelo cubano fue Chávez y Maduro. Y por eso es que nosotros decimos, esta es una lucha por la independencia de Venezuela. ¿Por qué? Ah, bueno, de los castrocomunistas, que son los que quieren finalmente imponer el comunismo en Venezuela. Bueno, llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado, mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318, sígame en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook Carlos Casanova, hoy lunes y esta semana seguiremos en el tránsito de las asambleas de ciudadanos, organizando la participación dentro de la propia comunidad a los efectos de que la protesta sea visible. Nos encontramos mañana. Que tengan un excelente lunes y una mejor semana. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana. Los quiero mucho. Gracias. Que la preciosa sangre de Cristo nos cubra.